¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen navegar por el caos de la vida como si caminaran en medio de una tormenta, sin mojarse? Si bien es posible que te moleste un mensaje brusco en el trabajo, te frustres porque alguien no cumple una promesa, o sientas el peso de las preocupaciones todos los días, hay un tipo raro de individuo que permanece sereno, lúcido y firme. Y quizá ya te lo has preguntado, ¿cómo es posible que no nos afecte todo esto? Marco Aurelio también se planteó esta pregunta. Imagínate ser el hombre más poderoso del mundo y aún así enfrentar traiciones, enfermedades, pérdidas familiares, guerras constantes y presiones políticas capaces de destruir a cualquiera. Aún así, sus escritos revelan algo sorprendente. No se consideraba víctima de nada, no culpaba al mundo, no buscaba controlar lo que estaba fuera de su alcance. Aprendió a ser intocable no porque nada le afectara, sino porque nada podía controlarlo desde dentro. Y hoy quiero mostrarte cómo aplicar este mismo principio a tu vida, incluso si estás lejos de ser un emperador romano. Porque si has acumulado un bagaje emocional, ansiedad que te paraliza, ira que explota con facilidad, frustraciones que te drenan, entonces este vídeo podría ser exactamente lo que necesitabas escuchar. En los próximos minutos descubrirás el error silencioso que te hace vulnerable al comportamiento de los demás, el principio estoico que utilizó Marco Aurelio para mantener la calma incluso ante lo inimaginable, y cómo transformar tu mente en un espacio tan sólido que nada externo pueda derribarte. Si estás cansado de sentir que cada pequeña cosa te roba la paz, quédate conmigo hasta el final. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar por completo la forma en que reaccionas al mundo. Antes de discutir cómo volverse intocable, necesitamos aclarar algo fundamental. La mayoría de la gente hoy en día vive emocionalmente expuesta, como una fortaleza sin muros. Cualquier comentario llega, cualquier noticia puede deprimirte, cualquier conflicto es tóxico, cualquier problema puede convertirse en un huracán. Y esta vulnerabilidad emocional no solo es incómoda, condiciona nuestras decisiones, tensiona nuestras relaciones y consume una cantidad absurda de energía mental. Marco Aurelio, sin embargo, percibió una verdad que el mundo moderno ha olvidado. Nadie puede hacerte daño internamente sin tu cooperación. Escribió algo poderoso en sus meditaciones. Si algo externo te causa sufrimiento, no es la cosa en sí la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Esta sencilla frase explica por qué tantas personas viven al borde del colapso emocional. Creen que la causa de su dolor es afuera, en el tráfico, con tu jefe, con tu pareja, en la economía, en este mundo injusto. Pero Marco Aurelio insistió, lo que nos duele no son los hechos en sí, sino las interpretaciones, los significados que damos a los hechos, y eso lo cambia todo. Imaginemos dos hombres. La primera persona recibe una crítica y de inmediato se siente atacada, disminuida, humillada. La segunda persona recibe la misma crítica y piensa, esto es solo información, puedo usarla o descartarla. El evento es el mismo, la vida es la misma, la diferencia está en la fuerza interior, y es esta fuerza la que transforma a alguien en intocable. Cuando digo intocable, no hablo de frialdad, arrogancia o indiferencia ante el sufrimiento humano. En la filosofía estoica, intocable significa vivir de tal manera que nada externo tenga el poder de dirigir tu estado emocional. Es como caminar con tu propio centro de gravedad, firme e inquebrantable. El mundo sigue siendo caótico, injusto e impredecible. Siempre lo ha sido, pero dejas de dejarte llevar por ella como una hoja en el viento. La verdad es que la mayoría de nosotros confundimos control con poder. Creemos que seremos felices cuando podamos controlar a las personas, los resultados, las opiniones, los comportamientos y las consecuencias. Marco Aurelio se rió de este malentendido. Sabía que ese tipo de control es imposible y que intentar ejercerlo es una receta para la infelicidad. El verdadero poder, según él, es gobernarse a sí mismo. Controla tus juicios, dominando tus reacciones. Elige lo que merece tu energía y lo que no merece absolutamente ninguna. Y es por eso que los hombres adultos, especialmente aquellos en el rango de edad de 35 a 54 años, agobiados por presiones profesionales, familiares y sociales, encuentran tanta claridad en la filosofía estoica. Ofrece un marco mental sólido para los momentos en que la vida parece desmoronarse. ¿Alguna vez has notado cómo aumenta la ansiedad cuando intentas controlar cosas que están fuera de tu control? ¿O cómo estalla la ira cuando esperas que el mundo se comporte exactamente como a ti te gustaría? ¿O cómo aumenta la frustración cuando exiges perfección de ti mismo o de los demás? Marco Aurelio no solo identificó estas trampas, sino que dejó un mapa para escapar de ellas. Y eso es lo que comienza ahora.
En las siguientes secciones, comprenderás cómo reconstruir tu fortaleza interior piedra a piedra, aplicando los mismos principios que mantuvieron lúcido al último gran emperador estoico en medio del caos del Imperio Romano. El fundamento de lo intocable, el dominio del juicio. Cuando hablamos de volverse intocable, muchos imaginan una especie de invulnerabilidad emocional automática, como si fuera algo que surge naturalmente con el tiempo o la edad, pero no es así. Marco Aurelio no nació con esa capacidad, la construyó, ladrillo a ladrillo, en su interior, durante años de disciplina, reflexión y confrontación con sus propios impulsos. Y aquí comienza la primera gran lección: no es el mundo lo que te hace daño, sino tu juicio sobre el mundo. Esta frase parece simple, pero es uno de los pilares de la filosofía estoica, y cuando se entiende correctamente, cambia por completo la forma en que experimentas la vida. Imaginemos la siguiente situación. Estás en el trabajo y recibes un mensaje corto, seco, casi frío de tu jefe. Inmediatamente su mente corre. ¿Qué hice mal? ¿Podría ser que no esté contento conmigo? ¿Tendré problemas? ¿Por qué hablo así? Tenga en cuenta algo importante. Todavía no ha pasado nada. Solo llegó un mensaje, pero su cuerpo ya ha reaccionado. Su corazón se acelera, su estómago se encoge, su mente crea escenarios negativos. ¿Fue tu jefe quien te lastimó? No. ¿Ese era el mensaje? Ni. Fue el juicio que le aplicaste. Marco Aurelio se enfrentó a situaciones mucho más peligrosas que los mensajes fríos: traiciones en el Senado, críticas públicas, invasiones bárbaras, epidemias. Pero él seguía repitiéndose a sí mismo: las cosas no son ni buenas ni malas, son como son. Lo que duele es la opinión que nos formamos de ellas. Y aquí está el secreto que muchos nunca se dan cuenta: entre el estímulo y su reacción hay un espacio. En ese espacio nace tu libertad. La mayoría de la gente vive sin ese espacio. Reacciona por impulso. Si alguien habla fuerte, responde aún más fuerte. Si algo sale mal, explotan. Si el día empieza mal, ya creen que todo va a salir mal. Es como si estuvieran pilotando sus propias vidas en piloto automático, sin darse cuenta de que tienen opciones. Marco Aurelio vio este espacio con absoluta claridad. Él sabía que nadie puede humillarte sin que tú aceptes la humillación. Nadie puede irritarte a menos que renuncies a tu paz. Nadie puede controlarte a menos que renuncies a tu centro. Esto no significa ser indiferente ante el mundo, ni evadir responsabilidades. Eso significa gobiérnate a ti mismo antes de intentar gobernar cualquier otra cosa. Y este es el primer fundamento de una mente intocable: asumir la responsabilidad de los propios juicios, porque es de ellos que nacen sus emociones. El error que destruye la fuerza interior. Para comprender el poder de esta lección, observe el comportamiento común hoy en día. La mayoría de las personas entregan su estado emocional a los demás. Es como si estuvieran caminando con un panel de control en el pecho y diciendo: presiona aquí y me enojo, presiona aquí y me pongo ansioso, presiona aquí y me desmoronaré. El problema es que este panel de control termina en manos de personas impredecibles, personas que no saben cómo manejar sus propias emociones, compañeros frustrados, socios cansados, situaciones que nadie puede controlar. ¿Y el resultado? Una vida emocionalmente reactiva, vulnerable e inestable. Marco Aurelio consideraba esto una forma de esclavitud, no físico, sino mental. Cuando necesitas que el mundo esté bajo tu control para sentirte bien, siempre estás al borde del colapso. Y aquí es donde surge la pregunta más sencilla y transformadora: ¿qué depende realmente de mí? Porque cuando respondes eso honestamente, te das cuenta de que casi nada está bajo tu control. No controlas el comportamiento de otras personas, no controlas el futuro, no controla el clima, el tráfico, las enfermedades, el mercado ni la política. Él no controla el estado de ánimo de las personas que lo rodean, pero tiene el control total: tus actitudes, tus juicios, tus interpretaciones, tu nivel de presencia y conciencia, la calidad del diálogo que tienes contigo mismo. Y aquí es donde comienza el proceso de volverse intocable. No se trata de retirarse del mundo, no se trata de endurecer el corazón, no se trata de volverse frío, es cambiando la fuente de tu sufrimiento. La mayor parte del dolor emocional no se origina en el mundo, pero de las historias que te cuentas a ti mismo sobre el mundo. Cuando dominas esto, sucede algo extraordinario. Ya nadie puede manipularte emocionalmente, y esa es la primera señal de una mente verdaderamente libre. La práctica diaria que moldeó la mente de Marco Aurelio. Mucha gente imagina el estoicismo como una filosofía teórica, pero Marco Aurelio no escribió meditaciones para que las leyeran otros. Estaba escribiendo para sí mismo. Era un ejercicio mental diario, una forma de moldear la propia mente.
Todos los días se recordaba a sí mismo: vas a encontrar gente enojada, te encontrarás con gente desagradecida, te encontrarás con gente injusta, te encontrarás con dificultades. Puede que esto suene pesimista, pero es lo contrario. Es realismo. No le sorprendía la imperfección humana y, por lo tanto, no estaba dominado por ella. Imagínate cuánto sufrimiento podrías evitar en tu vida si también adoptaras esta actitud. ¿Cuántas veces te has enojado porque alguien actuó exactamente como siempre lo hace? ¿Cuántas veces te has sentido frustrado esperando que alguien sea diferente de quien realmente es? ¿Cuántas veces perdiste la compostura porque creías que las cosas iban a salir bien? ¿Pueden ser más fáciles? Esta es la causa invisible de mucho sufrimiento. No es la persona, no es el evento. Esa es la expectativa. Marco Aurelio eliminó la expectativa de lo imposible. Dejó de esperar la perfección de las personas y de la vida, y al hacerlo, destruyó una enorme fuente de frustración. Su práctica diaria consistía en anticipar mentalmente las dificultades, no para sufrir antes de tiempo, sino para reducir el impacto emocional cuando llegan. Esto crea hombres más fuertes, más lúcidos y mejor preparados, y esta preparación mental es uno de los secretos de una mente intocable. El segundo pilar de los intocables, la disciplina de las emociones. Cuando se trata de emociones, muchos hombres tienen una creencia errónea, que sentir menos es ser más fuerte. Pero eso no es estoicismo. El estoicismo no te pide que te sientas menos, te pide que no seas esclavo de tus sentimientos. Marco Aurelio fue un hombre profundamente sensible. Perdió hijos, perdió amigos cercanos, lidió con inmensas presiones, y sin embargo, no permitió que el dolor secuestrara su razón. Eso no es frialdad, es disciplina. El hombre que se vuelve intocable no elimina las emociones. Él cambia el camino, vive junto con ellos. La disciplina emocional de los estoicos se basa en 3 actitudes. 1. Observar antes de reaccionar. La mayoría de las personas reaccionan antes incluso de comprender lo que están sintiendo. Es como si la emoción viniera con una orden predefinida. Grita, echa la culpa, huye, ríndete. Marco Aurelio se entrenó para hacer lo contrario: sentir, observar, comprender, actuar. La observación crea lo que los estoicos llamaban hegemónico, la parte controladora de la mente, la capacidad de dirigirse a uno mismo. 2. No dejes que la emoción se convierta en tu enemiga. Cuando intentas luchar contra lo que sientes, creas una guerra interna que siempre termina en agotamiento. El estoicismo ve las emociones como mensajes, no como amenazas. La ira señala un límite que ha sido ignorado. El miedo nos alerta de riesgos potenciales. La tristeza muestra que se ha perdido algo significativo. Pero ninguna de estas emociones necesita controlar tus acciones. Puedes reconocer el mensaje sin obedecer el impulso. 3. Transformar la emoción en virtud. Marco Aurelio canalizó sus impulsos hacia un comportamiento virtuoso. De la ira sacó coraje y prudencia. Del miedo sacó preparación y atención. De la tristeza sacó claridad y humildad. De la ansiedad sacó foco y acción. El hombre intocable no es aquel que no siente nada. Eso es lo que transforma lo que sientes en algo útil. El tercer pilar, concentración absoluta en lo que depende de ti. Si hay una enseñanza estoica que debería tatuarse en la mente de todo hombre adulto, es esta: dedica tu energía solo a lo que depende de ti. Esta frase, repetida innumerables veces por Epicteto, es parte de la esencia de Marco Aurelio. Es el límite fundamental entre la fuerza y el sufrimiento. Observa cómo la vida se vuelve pesada cuando intentas controlarlo todo. La opinión que alguien tiene de ti, el comportamiento de tu jefe, el temperamento de tu pareja, el futuro de tu trabajo, las decisiones de otras personas, la velocidad del tráfico, la reacción de sus hijos, el reconocimiento que recibes o no recibes. Todo esto es afuera bajo tu control. Gastar energía en esto es como intentar retener el viento en tus manos. Y sin embargo, es precisamente ahí donde la mayoría de la gente invierte su energía emocional. Marco Aurelio consideró este comportamiento como una trágica forma de desperdicio. Él insistió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Entiende esto y encontrarás fuerza. Este es uno de los puntos más difíciles para el hombre moderno, porque hemos sido criados para creer que el éxito, la paz y la validación dependen de factores externos, pero no funciona así. Si quieres volverte intocable, necesitas trazar una línea clara entre dos mundos. El mundo que controlas tus opciones, tus palabras, tus actitudes, su interpretación de los acontecimientos, tu disposición mental, su inversión energética. El mundo que no controlas. ¿Qué piensan de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Cómo te tratan? Eventos inesperados.
asperdas, cambios inesperados, el carácter y el sentido del humor de las personas. La vida cambia cuando dejas de luchar contra aquello que está fuera de tu control. El hombre intocable es selectivo, él no desperdicia energía, él no se involucra en batallas inútiles, él no intenta reorganizar el mundo para ser feliz, se reorganiza y, al hacerlo, encuentra una paz que nadie le puede quitar. El cuarto pilar, la aceptación activa de lo que sucede. Aceptar no es renunciar, y los estoicos lo tenían claro. La aceptación, para ellos, era la capacidad de mirar la realidad y decir, está sucediendo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de actuar ahora mismo? Observe cómo responde la mente promedio a los problemas. ¿Por qué me pasó esto? No merezco esto. Eso es injusto. No debería ser así. Las cosas siempre me salen mal. Estas frases tienen algo en común. No producen acción, te encarcelan, te drenan, alimentan el sufrimiento sin resolver nada en absoluto. Marco Aurelio escribió repetidamente, si ocurrió, es porque podría ocurrir. No es tan grave como parece. La pregunta es, ¿qué harás ahora? Esta es una aceptación activa. Cuando te resistes emocionalmente a lo inevitable, sufres doblemente. Sufre por el problema en sí y por la narrativa que creas sobre el problema. El hombre intocable sufre solo una vez, cuando hay una razón real. No inventa sufrimiento adicional a través de la resistencia mental. La aceptación activa no es conformidad, es claridad. Es la capacidad de ver la situación sin distorsión, sin dramatismo, sin exageración. Con esta claridad, actúas mejor, y con esta mejor acción sufres menos. Y ahora viene el punto clave, construir una presencia estoica. Marco Aurelio tenía una poderosa costumbre. Continuó volviendo al momento presente. Escribió frases como, limítate al momento presente. El presente es suficiente. La vida está hecha de este instante. Una mente que piensa demasiado en el futuro se vuelve ansiosa. Una mente que vive demasiado en el pasado se vuelve agobiada. Una mente que se detiene demasiado en la mirada de los demás se vuelve vulnerable. Un hombre presente es un hombre centrado, y un hombre centrado es mucho más difícil de sacudir. La presencia estoica no es misticismo, es la práctica de centrar toda tu atención en lo que estás haciendo ahora, sin distraerte con escenarios imaginarios. Es sorprendente cuánto reduce esto la ansiedad y el estrés, porque mucho de lo que te cansa no sucede, lo imaginas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo diariamente que el futuro es incierto, el pasado ya pasó, la única fuerza real disponible está en el momento presente. El hombre intocable vive con los pies firmemente plantados en el presente, y esto lo hace imperturbable ante expectativas, presiones y suposiciones. El quinto pilar de los intocables, el arte de ignorar lo que debilita. Hay una dura verdad que pocos admiten. La mayoría de las cosas que te irritan, te cansan o te desequilibran, no merecen tu atención. Y Marco Aurelio lo sabía. Dijo que la mente humana necesita aprender a no contaminarse, porque todo lo que dejas entrar termina moldeándote, para bien o para mal. Hoy vivimos en un mundo que compite por nuestra atención cada segundo. Son notificaciones, mensajes, noticias distorsionadas, conflictos sin sentido, críticas vacías, comparaciones constantes, y sin darte cuenta, estás entregando tu energía a estímulos que solo consumen, nunca construyen. El hombre intocable aprende a seleccionar sin piedad aquello que merece espacio interior. 1. Ignora las provocaciones vacías. La mayoría de las discusiones son inútiles. Son arrebatos emocionales disfrazados de opiniones. Son conflictos que solo existen porque alguien reaccionó sin pensar. Marco Aurelio tuvo que lidiar con senadores hostiles, soldados descontentos, críticos públicos y personas que constantemente intentaban ponerlo a prueba. Si hubiera reaccionado a cada ataque, habría vivido en un estado de guerra constante. En lugar de eso, observó y lo dejó pasar. Él lo sabía, responder a todo es estar controlado por todo. 2. Ignora lo que no puedes cambiar. Este es uno de los hábitos más liberadores del estoicismo. ¿Cuántas veces has pasado horas preocupándote por algo que estaba completamente fuera de tu control? ¿Cuántas noches perdiste imaginando escenarios que nunca ocurrieron? ¿Cuántas conversaciones has reproducido mentalmente sobre algo que ya sucedió? El arte de ignorar es una forma de inteligencia emocional. Conservas tu fuerza, tu claridad y tu enfoque. 3. Ignora las pequeñas opiniones. Marco Aurelio se escribió repetidamente a sí mismo: las opiniones de otras personas son suyas, no tuyas. Esto no significa ser arrogante, significa saber filtrar. La crítica que viene de alguien que vive en el caos, sin disciplina, sin claridad, ¿cuánto peso debe tener para ti? Ninguno. ¿Por qué darle a alguien así el poder de sacudirte?
El hombre intocable sabe de dónde vienen las palabras, y eso determina si importan o no. El sexto pilar, el poder silencioso de la rutina. Muchas personas buscan fuerza emocional en grandes discursos, frases impactantes o momentos dramáticos, pero la verdadera transformación estoica ocurre en la vida cotidiana. Se construye a través de hábitos, pequeños, repetidos y consistentes. Marco Aurelio entendió que la mente necesita cuidado diario. Escribió sus meditaciones no para crear un libro, sino para recuérdate cómo querías vivir. Aquí hay 3 rutinas sencillas que construyen una mente intocable. 1. Repaso matutino. Antes de afrontar el día, se preparó mentalmente para encontrarse con gente difícil, acontecimientos imprevistos, desafíos, frustraciones, injusticias. Al anticiparse, redujo el impacto emocional. Nada le sorprendió, él ya estaba preparado. 2. Vigilancia durante todo el día. Marco Aurelio se observaba a sí mismo. Me di cuenta cuando la ira estaba aumentando, cuando la ansiedad se volvió abrumadora, cuando el ego quería tomar decisiones, cuando el orgullo intentó hablar más fuerte que la razón. Sabía que el enemigo externo es fácil de identificar, no el interior, y por eso escribió: el alma está teñida del color de sus pensamientos. Cada pensamiento que alimentas moldea al hombre en el que te conviertes. 3. Revisión nocturna. Al final del día, se preguntaría: ¿fui justo? ¿Fui paciente? ¿Fui honesto? ¿Reaccioné bien ante los desafíos? ¿Dónde puedo mejorar mañana? Este autoanálisis no fue un castigo, fue crecimiento. Una mente que se examina diariamente se hace más fuerte. El séptimo pilar, la indiferencia estratégica. La palabra indiferencia puede sonar negativa, pero para los estoicos tenía un significado poderoso: la capacidad de no desperdiciar emociones en cosas que no afectan la virtud o el carácter de uno. Marco Aurelio dividió el mundo en 3 categorías. 1. ¿Qué es esencial? Su carácter, su conducta, sus principios, sus elecciones. Esto requiere el máximo cuidado. 2. ¿Qué es útil? Trabajo, proyectos, relaciones, responsabilidades. Esto merece atención racional. 3. ¿Qué es indiferente? Opiniones ajenas, elogios vacíos, críticas infundadas, acontecimientos superficiales, comparaciones sociales, expectativas poco realistas. Esto no debería agotar tu energía. Una mente intocable nace cuando dejas de preocuparte por lo indiferente, y eso significa principalmente hoy: no compararse con nadie, no buscar la validación externa, no midas tu vida con el estándar de otra persona, no reaccione emocionalmente ante los provocadores, no te desgastes intentando complacer a alguien que nunca estará satisfecho. Marco Aurelio recordaba esto todos los días porque sabía que la opinión pública es el tirano más inestable del mundo. El octavo pilar, el sentido estoico de propósito. Hay una fuerza que estabiliza la mente como ninguna otra: tener un propósito claro. Un hombre sin propósito se deja sacudir fácilmente por cualquier cosa. Un hombre con propósito tiene un enfoque, una dirección, un centro. No se pierde ante las dificultades porque sabe por qué lucha. Marco Aurelio creía que el propósito no necesitaba ser grandioso o extraordinario. Dijo que el propósito de un hombre es vivir según la razón y servir a aquello que es más grande que uno mismo. No importa si eres un emperador, un trabajador de fábrica, un hombre de negocios o un hombre de familia. Lo que importa es vivir con integridad, coherencia y responsabilidad. Cuando un hombre tiene un propósito, la crítica duele menos. Los problemas se convierten en desafíos, los acontecimientos inesperados conducen a correcciones de rumbo, y los obstáculos se convierten en oportunidades para la práctica. El propósito crea una fuerza interior porque organiza tus prioridades. Todo lo que no contribuya a tu camino pierde importancia, y todo lo que importa gana energía. El noveno pilar, la serenidad ante la muerte. Ningún estoico evita este tema, y es precisamente esta confrontación la que fortalece la mente. A Marco Aurelio le recordaban la muerte todos los días, no por morbosidad, sino para mayor claridad. Él entendió que la vida es corta, el tiempo es incierto, nada está garantizado, nadie te pertenece, nada es eterno, y cuando afrontas esa realidad honestamente, algo cambia profundamente. Las irritaciones menores pasan a ser menos importantes, los conflictos innecesarios desaparecen, el ego se calma, el regalo gana valor, la gratitud aumenta, la urgencia de vivir con propósito está creciendo. El hombre que acepta la muerte vive con más intensidad, más concentración y más serenidad. No tiene miedo de perder lo externo, porque sabe que todo es, por naturaleza, fugaz. Y cuando no se posee nada externo puede ser quitado. Este es el núcleo de la mente intocable.
El 10º pilar, la práctica constante de la virtud. Al final, todo se reduce a esto. Virtud. Los estoicos definen la virtud como la capacidad de actuar correctamente, incluso cuando sería más fácil ceder al impulso. La virtud es fuerza. La virtud es disciplina. La virtud es el autocontrol. La virtud es justicia. La virtud es coraje. Marco Aurelio creía que la vida siempre presentará dos caminos. El camino fácil, guiado por el impulso. El camino correcto, guiado por la razón. Y cada momento es una elección. Una mente intocable no se construye en un día. Se basa en miles de pequeñas decisiones diarias. Elige la paciencia cuando quieras explotar. Elige la claridad cuando quieras quejarte. Elegir la responsabilidad cuando lo que quieres es culpar. Elegir una acción cuando quieres posponerla. Elige la sabiduría cuando quieras reaccionar como siempre lo has hecho. La virtud moldea el carácter, y el carácter moldea la fuerza interior. Así nace un hombre que no se derrumba ante las circunstancias, que mantiene firme su propio mundo interior. Para comprender verdaderamente qué significa volverse intocable, necesitamos escuchar directamente a quienes forjaron esta filosofía. No se trata solo de interpretaciones modernas, sino de la voz de los propios maestros. Marco Aurelio: la fuerza comienza en el juicio. Marco Aurelio repitió una frase que se convirtió en el núcleo de su fuerza emocional: tu mente tomará la forma de lo que tú propongas. En otras palabras, si entrenas tu mente diariamente para reaccionar con calma, claridad y fuerza, se volverá natural. Si te entrenas para reaccionar impulsivamente, con miedo o con ira, eso también se vuelve natural. Insistió repetidamente: si algo externo te hace daño, no es la cosa en sí, sino tu juicio lo que te afecta. Esta es la idea central de El hombre intocable. El impacto del mundo exterior depende del significado que le des a los acontecimientos, y ese significado es enteramente tuyo. Marco Aurelio también dijo: lo que perturba al hombre no son los acontecimientos en sí, sino su opinión sobre ellos. Es la versión más antigua del concepto moderno de reencuadre cognitivo. La psicología solo descubrió siglos después lo que los estoicos ya practicaban con maestría. Epicteto: la libertad interior por encima de todo. Epicteto, quizás el más riguroso de todos los estoicos, dijo algo innegociable: ningún hombre es libre hasta que se domina a sí mismo. Insistió en que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino no dejarse dominar por las emociones, los impulsos o las circunstancias externas. Epicteto enfatizó: recuerda, no son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que se forman sobre ellas. Y dio instrucciones a sus estudiantes para que repitieran mentalmente esta pregunta cuando se enfrentaran a cualquier dificultad: ¿eso depende de mí? Si la respuesta fue no, la emoción debe ser cortada de raíz. Esta disciplina mental transformó a personas comunes en individuos de una fuerza extraordinaria, capaces de mantener la claridad incluso en situaciones extremas. Séneca: la preparación mental que vence el miedo. Séneca, el más literario de los estoicos, tenía una capacidad única para traducir el sufrimiento humano en sabiduría práctica. Él dijo: el hombre sufre más en su imaginación que en la realidad, y esto explica por qué tantos hombres modernos viven cansados, tensos y ansiosos. Están constantemente imaginando problemas que no existen. Séneca recomendaba la práctica de la anticipación racional. Nada debe sorprender al sabio. Él prevé, considera y se prepara. Para él, si ya has considerado la posibilidad de una dificultad, esta pierde su poder para desequilibrarte. No es pesimismo, es resiliencia emocional. Otra frase poderosa: quien teme al futuro lo convierte en presente. En otras palabras, al sufrir anticipadamente, creas un doble sufrimiento, primero en tu mente y luego en la realidad. Los psicólogos contemporáneos, especialmente aquellos que trabajan con la terapia cognitivo-conductual, reconocen con frecuencia: la base de la TCC es profundamente estoica. Aaron Beck, fundador de la TCC, afirmó que gran parte de las distorsiones emocionales se originan precisamente donde ya indicaron Marco Aurelio y Epicteto, en juicio interno. Hoy sabemos, científicamente, que las emociones se desencadenan por la interpretación, no por el acontecimiento en sí. La reactividad emocional disminuye cuando una persona practica la observación consciente. La ansiedad disminuye drásticamente cuando el individuo limita su atención a lo que puede controlar. La rumia mental se reduce cuando uno reconoce la inutilidad de intentar controlar los factores externos. Es decir, la ciencia moderna ha validado la sabiduría estoica. Los académicos también señalan que los hombres adultos bajo alta presión, especialmente entre los 35 y los 54 años, tienden a
sobreestimar los riesgos, subestimar la propia fuerza, asumir responsabilidades excesivas, sufrir en silencio, acumular tensión emocional. Y es precisamente este perfil el que encuentra en el estoicismo una herramienta de estabilización. El Luna, punto de encuentro de todos los expertos. A pesar de las diferencias de tiempo, estilo y contexto, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca coinciden en tres principios universales. 1. La mente es soberana. Aquellos que dominan su mente dominan su mundo interior y, en consecuencia, viven mejor en el mundo exterior. 2. El control está siempre dentro, nunca fuera. Tratar de controlar a la otra persona es una ruta directa a la frustración. Controlarse a uno mismo es el camino hacia la fortaleza. 3. La virtud y la disciplina crean estabilidad duradera. La paz no nace de circunstancias perfectas, sino de actitudes firmes ante circunstancias imperfectas. Esta sorprendente alineación entre filósofos y psicólogos muestra que el camino hacia la intocabilidad no es ni misticismo ni fantasía, es práctica, entrenamiento, claridad y carácter. Antes de pasar a la conclusión, quiero hacerte algunas preguntas que Marco Aurelio probablemente te haría si estuviera sentado frente a ti ahora mismo. Piénsalo, con calma. No respondas automáticamente. Déjalos entrar, déjalos jugar, déjalos provocar. 1. ¿Qué puede realmente hacerte daño, además de lo que permites? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos de tus dolores emocionales fueron causados no por hechos, sino por interpretaciones? Una crítica que tomaste como un ataque, un silencio que transformaste en rechazo, un cambio inesperado que te convirtió en una amenaza. Si Marco Aurelio te preguntara, muéstrame el dolor real, no el que has construido en tu mente, ¿qué mostrarías? 2. ¿Cuántas de tus preocupaciones están relacionadas con cosas que no controlas? Si te pidiera que enumeraras todas tus ansiedades de los últimos meses, todas ellas, ¿cuántas de ellas dependían exclusivamente de ti? Pocos, quizás ninguno. Epicteto diría que gran parte del sufrimiento humano proviene del deseo de controlar lo incontrolable. ¿Y tú? ¿Cuánta energía se desperdicia intentando controlar a las personas, las opiniones, los resultados, las expectativas? ¿Qué pasaría si simplemente lo dejaras caer? 3. ¿Qué te irrita fácilmente y por qué? Esta es una pregunta profundamente estoica. No se trata del evento, sino de la herida interna que el acontecimiento revela. Marco Aurelio creía que todo lo que te desequilibra expone la parte de ti que aún no es libre. Si alguien te falta el respeto y explotas, ¿qué tipo de herida provocas? Si alguien te ignora y te sientes invisible, ¿cuál es el problema? Si alguien fracasa y usted se frustra, ¿cuál es? ¿La expectativa poco realista? Y lo más importante, ¿qué parte de ti necesita ser fortalecida para que esto ya no te controle? 4. ¿Quién controla realmente tus emociones durante el día? Si observas honestamente, te darás cuenta que muchas veces tus emociones están controladas por fuerzas externas. Un comentario mal redactado, un tono de voz, un retraso, un resultado inesperado, un mensaje mal interpretado, una comparación injusta. Pero ¿qué pasaría si Marco Aurelio te preguntara, ¿estás gobernado por el mundo o gobiernas tu respuesta al mundo? Esta pregunta tiene el poder de cambiar completamente tu forma de vivir. 5. ¿Qué batallas peleas que no conducen a ninguna parte? Séneca decía que el tiempo es el bien más preciado, y aún así, perdemos el tiempo en discusiones sin sentido, viejos resentimientos, choques de egos, irritaciones momentáneas, preocupaciones que se evaporan en días. Si pudieras ver tu vida desde arriba, como Marco Aurelio vio la suya, ¿qué percibirías? ¿Cuántos de estos conflictos desaparecerían si simplemente decidieras no luchar? 6. ¿En quién te convertirías si nada externo tuviera el poder de sacudirte? Esta pregunta es la esencia del estoicismo. Es la pregunta que separa la vida ordinaria de la vida fuerte. Imagínese abordar los problemas con claridad, reaccionar ante los conflictos con firmeza y calma, no permitir que palabras vacías definan su estado de ánimo, tomar decisiones asertivas sin dejarse llevar por emociones impulsivas, sentado en el centro de la propia vida, sólido como una roca. Y ahora imagina el impacto de eso: menos desgaste mental, menos irritación, menos ansiedad, más enfoque, más presencia, más respeto de quienes te rodean, más fuerza interior. Esta visión no es una fantasía, eso es exactamente lo que buscaban los estoicos, y eso es exactamente lo que empiezas a construir cuando aprendes a separar lo que depende de ti, cosas que están fuera de tu control. Perfecto. Ahora les presento el tema 6. Cierre, conclusión, aproximadamente 3000 caracteres.
aportando una sensación de completitud, transformación y aplicación práctica, concluyendo el guión con claridad, fuerza emocional y el sello del estoicismo. Si has llegado hasta aquí, ya habrás comprendido una verdad profunda. Convertirse en intocable no se trata de proteger al mundo, se trata de fortalecer tu mundo interior. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, epidemias y pérdidas devastadoras, y aún así, escribió con calma: la vida es una cuestión de opinión. No porque fuera ingenuo, sino porque sabía que la mente humana tiene un poder que pocos se atreven a explorar, el poder de elegir cómo responder. Y quizás esa sea la mayor liberación de la vida adulta, el descubrimiento de que no es necesario reaccionar automáticamente a nada, que puedes pausar, observar, respirar, para escoger. El hombre que actúa de esta manera comienza a darse cuenta de algo asombroso. Las mismas situaciones que antes lo deprimían, ahora simplemente le pasan desapercibidas. Aquellas provocaciones que antes dolían, ahora no encuentran cabida. Lo que antes ocupaba horas de tu mente, ahora pierde importancia en segundos. Porque cuando decides tomar control de tu juicio, tu emoción cambia. Cuando decides cuidar tus emociones, tus acciones cambian. Cuando decides tomar control de tus acciones, toda tu vida cambia. Y ese es el secreto de los estoicos: transformar la mente en terreno sólido, donde ninguna tormenta externa pueda echar raíces. Empiezas a ver que no necesita controlar a nadie, que no es necesario ganar todas las discusiones, que no necesita demostrar su valor en cada momento. Eso no necesita explicación para aquellos que no quieren entender, que no necesita llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Todo lo que realmente necesitas es dominarse a sí mismo. La ira pierde su poder, la ansiedad está perdiendo terreno, la frustración pierde su voz, porque quien está en el centro, firme, lúcido, presente, eres tú. Y es por eso que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca siguen vivos en la mente de millones de personas. Nos recuerdan que existe un tipo de libertad que ninguna crisis puede robar, un tipo de fuerza que no depende de los aplausos, un tipo de paz que no depende de circunstancias perfectas, una paz construida desde dentro. Si practicas los pilares que hemos cubierto diariamente, el dominio del juicio, centrarse en lo que depende de ti, la aceptación activa, la disciplina emocional, la presencia, el propósito, la indiferencia estratégica, la transformación es inevitable, y poco a poco te darás cuenta de que algo ha cambiado, no en este mundo, pero en ti. Y cuando todo cambia, porque la verdadera fuerza no es la que se ve al mundo, es lo que te mantiene completo cuando nadie te mira. Este es el camino estoico, este es el camino hacia la libertad interior, este es el camino del hombre intocable.